Bueno, muy bien. Seguimos con nuestro curso de agujeros negros. Lo que estuvimos viendo en la última clase fue radiación de Hawking. Vimos que la radiación de Hawking es esencialmente un mecanismo que nos permite dar una fundamentación más sólida a la fenomenología de la termodinámica de agujeros negros. Vimos que los agujeros negros reales, los que existen en el universo, nunca van a estar en un vacío absoluto, estricto, sino que debido a que el universo está lleno de campos cuánticos, aún si estos campos están en un estado fundamental, ese estado fundamental se puede polarizar por la presencia del horizonte, y si uno calcula entonces un espacio-tiempo con la curvatura que da el agujero negro, el valor de expectación del tensor de energía e impulso del campo cuántico en el nivel fundamental, aún así obtiene un flujo térmico, un flujo saliente de partículas térmicas y un flujo entrante igual, pero de signo opuesto, que va a disminuir la masa del agujero negro. De ahí que el agujero negro se evapora después de un tiempo muy, muy grande, y este mecanismo nos permite dar una justificación en la teoría de campos de la termodinámica que habíamos desarrollado en forma fenomenológica a partir de las analogías introducidas por Jacob Bekenstein. Muy bien, hoy lo que vamos a hacer para terminar esta parte de la materia que está dedicada básicamente a la física de los agujeros negros es hablar un poco más del interior de los agujeros negros. O sea, qué hay del horizonte de eventos para adentro. Y hemos ya dicho, cuando presentamos incluso la más elemental de las soluciones de agujero negro, que es la de Schwarzschild, que la característica fundamental del interior es que esencialmente es espacio-tiempo. En el caso de un agujero negro de Schwarzschild o Kerr, es espacio-tiempo con una cierta curvatura que viene descrito por esa métrica. En el caso de Kerr-Newman o de Reissner-Nordström, donde hay una carga además eléctrica asociada a el objeto que colapsó y formó el agujero negro. En esos casos además tenemos un campo eléctrico en el caso de Reissner-Nordström, y en el caso de Kerr-Newman un campo electromagnético, ya que el campo electrostático no puede permanecer en esa condición si el agujero negro rota, ya que digamos, el campo eléctrico debe corrotar con el agujero, generando por tanto un campo magnético. De ahí que los agujeros negros de Kerr-Newman tengan el campo magnético también, ¿no? en su interior. Ahora, respecto al espacio-tiempo en sí, o sea, no vimos en una de las primeras clases donde tratamos la solución de Schwarzschild, que una de las características más básicas del comportamiento es un intercambio de los roles del espacio y del tiempo dentro del horizonte de eventos para la métrica de Schwarzschild, ¿no? O sea, si estamos considerando dos dimensiones, básicamente una dimensión radial y el tiempo, entonces la dirección radial ocupa el lugar del tiempo, y el tiempo pasa a ocupar el rol que jugaba la dimensión espacial afuera del agujero, ¿sí? Ahora, esto simplemente significa que adentro del agujero negro los cambios suceden en una dirección preferencial, ¿sí? Y esa dirección preferencial es la dirección radial. O sea, todo lo que cambia, cambia en el sentido de que se va a aproximar cada vez más a la singularidad, a la región singular del agujero negro. Mientras que afuera hay, digamos, una libertad de movimiento que nos
permite llegar al infinito espacial conforme. Fíjense que esa inevitabilidad del cambio en la dirección radial dentro del agujero negro hace que el interior sea un espacio-tiempo esencialmente dinámico, o sea, donde nada puede permanecer en reposo. Inevitablemente uno va cayendo hacia la región central del agujero negro cuando tiene simetría esférica, o sea, en el caso de la métrica de Schwarzschild. Esto se puede visualizar fácilmente, y así lo habíamos hecho, utilizando las propias coordenadas de Schwarzschild. Estas son las coordenadas de Schwarzschild en la coordenada temporal y la coordenada radial. Hemos hecho aquí, considerando la simetría esférica, los diferenciales de θ y de φ iguales a 0. Y entonces, si queremos ver cómo es el comportamiento de los conos de luz, simplemente hacemos el intervalo de S igual a 0, porque la luz se mueve sobre los bordes del cono, y para la luz el intervalo es nulo. Entonces, aquí nos queda una ecuación igualada a 0, donde lo que podemos hacer es despejar la derivada de r respecto de t, y lo que obtenemos es esta expresión que está aquí, que ya habíamos deducido en el pasado, donde r de Schwarzschild es 2 veces la constante de Newton por la masa del agujero sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, fíjense que de acuerdo a que uno esté por afuera del horizonte o por adentro del horizonte, bueno, vamos a tener un signo u otro para la derivada de r respecto de t. Eso significa que afuera, en estas coordenadas, los conos de luz se van a ir, digamos, afinando a medida que esto se vaya haciendo cada vez más chico, ¿no? Se van afinando, 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 y la dirección general del tiempo se mantiene en estas coordenadas según la vertical. Cuando el sistema pasa al otro lado del horizonte de eventos, tenemos una inversión, porque se cambia el signo, ¿sí? Si yo saco el valor absoluto, y entonces los conos quedan apuntando hacia la región singular, hacia la región central del agujero negro. A eso me refería cuando hablaba de inversión de espacio y tiempo, ¿sí? En el caso de los agujeros negros de Kerr, ustedes recordarán que ahí tenemos 2 horizontes de eventos. Tenemos el horizonte externo, ¿sí? Y tenemos adentro del agujero un segundo horizonte que se llama horizonte interno, o también horizonte de Cauchy. Y dentro del horizonte de Cauchy tenemos la región singular, que es de tipo anillo, ¿sí? No es puntiforme como la del agujero negro de Schwarzschild o el agujero negro de Reisner-Nordström. Aquí, ¿qué pasa cuando cruzamos el primer horizonte? Bueno, también tenemos esta inversión, o sea, inexorablemente nos movemos en la dirección del segundo horizonte. O sea, no es posible cruzar el primer horizonte de un agujero negro de Kerr y no cruzar en algún momento el segundo horizonte. Ahora, cuando uno cruza el segundo horizonte, vuelve a haber una inversión de espacio y tiempo, y eso hace que la singularidad anillo que está dentro del segundo horizonte sea en principio evitable, o sea, hay trayectorias posibles para un sistema físico que no necesariamente terminan en la singularidad, cosa que no pasaba en la geometría de Schwarzschild. Si cae uno en el agujero negro de Schwarzschild, en su futuro inevitablemente está la singularidad. Ahora, si uno cae en un agujero negro de Kerr, en su futuro inevitablemente va a estar cruzar el segundo horizonte de evento, el horizonte de Cauchy, pero no necesariamente tiene que terminar en la singularidad. Ustedes vieron en la clase que dio Daniela Pérez que la singularidad anillo
lo que hace es curvar el espacio-tiempo de tal manera que dentro del segundo horizonte de eventos se forman curvas temporales cerradas. Esto es, trayectorias en el espacio-tiempo en las cuales un sistema físico moviéndose siempre hacia su futuro local termina o puede terminar arribando a su pasado global, ¿sí? Esto permite formar loops de tal manera que uno puede evitar caer en la segunda, en el anillo, la singularidad. Hablamos de un horizonte de Cauchy al referirnos al segundo horizonte de eventos, al horizonte interior del agujero negro de Kerr y también al agujero negro de Kerr-Newman, porque a partir de los datos que se tienen de cualquier sistema físico que se fijen sobre esa superficie, no es posible predecir en forma unívoca la trayectoria del sistema físico, ¿sí? Esto es debido a la presencia de curvas temporales cerradas. El por qué las curvas temporales cerradas destruyen la predictibilidad, bueno, es un tema que no vamos a discutir aquí, es un tema fascinante, ciertamente, yo lo he tratado en varios artículos, es muy interesante desde el punto de vista de la física y es muy interesante también desde el punto de vista de la filosofía. El problema se presenta también en el contexto de otras soluciones que tienen las ecuaciones de Einstein, como por ejemplo la solución de Gödel, que describe un universo rotante que contiene curvas temporales cerradas, aunque en este caso, digamos, abarca a todo el universo de Gödel, la región de impredictibilidad. Y también las soluciones que se conocen con el nombre de agujeros de gusano, ¿sí? Los agujeros de gusano que, a diferencia de los agujeros negros, son atravesables, o sea, uno cae en un agujero de gusano y puede salir de él, no tienen horizontes de eventos, ¿sí? Pero pueden llegar a formar curvas temporales cerradas, lo cual presenta un problema para la predictibilidad de esos sistemas, a pesar de que son sistemas totalmente clásicos, ¿sí? Hay una amplia bibliografía sobre curvas temporales cerradas. La bibliografía empezó a producirse a partir de 1989, un famoso artículo que publicó Kip Thorne con dos de sus estudiantes, Morris y Jules Sever, en Physical Review Letter, sobre la posibilidad de formar con agujeros de gusano máquinas del tiempo, básicamente, ¿sí? Pero bueno, no es el tema específico de esta materia, es algo fascinante, pero no lo vamos a discutir en detalle aquí. Después, si les interesa, me contactan por privado y les puedo dar más referencias para que estudien esto de artículos de física, ¿sí? Artículos publicados en revistas de física con arbitraje. Bueno, hay una cosa muy interesante que se presenta en el interior de los agujeros negros que tienen dos horizontes y que ha sido discutida en la literatura filosófica y que voy a mencionar porque realmente es algo muy interesante y que da pie para también discutir la estabilidad del segundo horizonte. Imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un sistema físico, ¿sí?, que se mueve. Esto es un diagrama de Penrose de un agujero negro de nuestro universo conteniendo un agujero negro de Kerr, ¿sí? Esto lo han visto con Daniela Pérez, ¿sí? O sea, esta es la parte exterior al horizonte de eventos, este es el horizonte de eventos del agujero negro de Kerr, que existe, es un agujero negro de Kerr que existe, digamos, durante toda la existencia del espacio-tiempo, o sea, un tiempo infinito. Este es el futuro infinito conforme, ¿sí?, tipo tiempo, o sea, una trayectoria de una partícula con masa siempre se va a mover a un ángulo menor de 45 grados respecto a los ejes, ¿sí? Y
si la partícula nunca es destruida, llega al infinito conforme. Eso es, existe de una cantidad infinita de tiempo. Bueno, supongamos que en algún momento la partícula se divide en dos, ¿sí? Y una de de las partículas que se separa cae en el agujero negro, ¿sí? O sea, cruza el horizonte de eventos. Podemos pensar, por ejemplo, que la partícula en realidad es una nave espacial, ¿sí? Lo que tira es una sonda a la nave espacial, ¿sí? La sonda incluso puede ser también tener alguna persona a bordo. Imaginemos que en la nave que queda fuera del agujero negro, ¿sí? este, eh, tenemos una máquina, una computadora, que empieza a calcular los decimales de pi. ¿Sí? Ustedes saben, pi es un número irracional, por lo tanto tiene infinitos decimales. Calcular los infinitos decimales de un número irracional es imposible, porque requiere un número infinito de pasos, ¿sí? Y para ejecutar un número infinito de pasos, cualquier ordenador tendría que existir durante un tiempo infinito, ¿sí? Desde ahí que se supone que uno nunca puede conocer todos los decimales de pi, ¿sí? Los infinitos decimales de pi, sino que simplemente puede lograr una cierta aproximación a pi en un cierto tiempo de cálculo. Ahora, los filósofos, que siempre inventan cosas muy ingeniosas, han inventado algo que se llama supertareas. ¿Sí? ¿Qué es una supertarea? Una supertarea básicamente es algo que permite hacer un número infinito de operaciones, de tareas, de pasos, ¿sí? Infinito en un tiempo finito. ¿Cómo ustedes dirán puede una supertarea ser posible? Bueno, por ejemplo, una supertarea sería calcular los infinitos dígitos de pi, ¿sí? Los infinitos decimales de pi. ¿Cómo uno podría en el mundo real hacer una cosa así? Entonces, llevaría infinito tiempo calcular un número infinito de decimales de pi, independientemente de cuán rápido los calcule, porque para cualquier número finito de decimales siempre va a haber más decimales que calcular. Entonces el tiempo que uno requiere también es infinito. Bueno, volvamos entonces a nuestra nave, donde está la computadora, que empieza a calcular los decimales, y los calcula durante un tiempo infinito. Fíjense que esta trayectoria termina en el infinito futuro conforme. ¿Sí? Entonces, supongamos que cada tanto, digamos cada 3 segundos, por decir algo, la computadora envía al módulo que se separó de ella, a la sonda que va a caer en el agujero negro, el resultado de los nuevos dígitos que va calculando. Entonces acá, por ejemplo, bueno, 1, 4, ¿sí? 1, 6, va tirando una señal luminosa, digamos, con la información correspondiente a el número que ha calculado que corresponde al siguiente decimal. Entonces la sonda que se separa mientras está de nuestro lado del universo, o sea, fuera del horizonte de eventos, puede recibir esas señales y también puede devolverle respuestas a la sonda que permanece en el universo. De hecho, podríamos pensar que permanece a una distancia constante del horizonte porque queda orbitando alrededor del agujero negro de Kerr, ¿no? Bueno, y va a llegar un momento en que la nave que queda afuera orbitando ya no ve más a la sonda, porque la sonda ha en su tiempo propio cruzado el horizonte de eventos y ha caído dentro del agujero negro. Cuando eso sucede, la sonda, como dijimos, ya no tiene regreso, nunca más va a poder salir. Y en su futuro, lo único que va a ver va a ser el horizonte interno del agujero negro, o sea, este otro horizonte, ¿sí? Este es el primer horizonte, este es el espacio que hay adentro del agujero negro entre el primer horizonte y el segundo horizonte, y este es el espacio que hay dentro del segundo horizonte, mientras que esta es la famosa singularidad anillo, ¿sí? Del espacio-tiempo. Bueno, entonces una vez que
la sonda está dentro, en el espacio interior del agujero negro, que podemos imaginarlo supermasivo, entonces las fuerzas de marea no molestan a nuestros audaces viajeros al agujero negro, que cruzaron el primer horizonte, entonces ellos les lleva un tiempo, ¿no? Moverse por aquí. Entonces, si bien ellos ya pierden comunicación con la nave que está haciendo los cálculos, los rayos de luz siguen moviéndose a 45 grados y los siguen alcanzando, ¿sí? O sea, los rayos de luz que sigue enviando la nave adentro del agujero negro son recibidos por aquel que cayó en el agujero negro en la sonda. Por la sencilla razón que del espacio interior del agujero negro no se puede salir, pero sí se puede entrar, ¿sí? Entonces siguen recibiendo las señales de la nave que está afuera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, en el tiempo propio que le lleva a la sonda ir del primer horizonte al segundo horizonte es finito, ¿sí? Es un tiempo que va a depender del tamaño del agujero negro y de la distancia entre el primer horizonte y el segundo horizonte. Pero es un tiempo que va a recorrer un tiempo finito. Ahora, la nave que queda afuera, sin embargo, permanece orbitando el agujero negro por un tiempo infinito, por toda la eternidad, y sigue calculando la computadora a bordo, supongamos que no se deteriora, ¿no? Supongamos que si se deteriora la regla, y siempre sigue calculando. Sigue calculando y sigue enviando dígitos y dígitos y dígitos. Bueno, cada vez se van, digamos, el retraso temporal que va habiendo, cada vez se van a ir acumulando más y más y más, y estos van a recibir los que están en la sonda más y más dígitos cada vez más y más rápido en su tiempo propio, ¿sí? Pero en un tiempo finito, el que le lleva en ir desde el horizonte 1 al horizonte interno, van a recibir los infinitos dígitos de pi. O sea, para cuando estén listos, próximos a cruzar el segundo horizonte, los intrépidos viajeros de la sonda van a haber completado la supertarea, o sea, van a haber recibido la información de cómo son los infinitos números decimales de pi. Bueno, este aparato tan ingenioso se le ha ocurrido a los filósofos, ¿sí? Y bueno, los físicos entonces nos hemos puesto a analizar qué es lo que pasa con esto. Para yo me he puesto a analizar qué es lo que pasa con esto. Tengo un par de artículos publicados, uno se llama El colapso de las supertareas, The Collapse of Supertasks, y otro que apareció en diciembre pasado, de Black Hole Philosophy, donde discuto este tipo de cuestiones de filosofía, pero que son planteadas por la existencia de los agujeros negros. La clase pasada también charlamos sobre algunas paradojas, ¿sí? que algunas son de carácter cuasi filosófico que aparecen relacionadas con los agujeros negros. Bueno, en este caso, digamos, ¿es correcto esto? O sea, ¿es correcto pensar que una supertarea se puede implementar en un agujero negro de Kerr debido a esta peculiaridad de que el tiempo infinito afuera se ve compactificado en un tiempo finito, si uno lo mira desde dentro del agujero negro? Y entonces podemos hacer uso del hecho de que el horizonte de evento externo es atravesable en una única dirección para recibir señales de, digamos, procesos que tomen un tiempo infinito en un tiempo propio finito y así conocer cosas que en nuestra parte del universo no podríamos conocer. Es muy interesante, ¿no? El tema. Bueno, la respuesta es que desafortunadamente no. Hay un problema con este argumento. ¿Cuál es ese problema? El problema está en esto, que estas señales cada vez se van haciendo más y más frecuentes en el tiempo propio de la sonda que está cayendo dentro del agujero negro. Cada vez recibo más señales por unidad de tiempo a medida que me voy acercando a el horizonte de eventos, porque fíjense que el horizonte de eventos coincide
con el futuro nulo, perdón, con el futuro conforme tipo tiempo infinito. De hecho, cuando llego al horizonte, la cantidad de señales que voy a estar recibiendo va a ser infinita. Ahora, eso significa que la nave va a estar recibiendo una cantidad infinita de fotones, ¿sí?, sobre cualquier superficie finita que tenga. Lo cual, a su vez, implica que la nave va a ser completamente destruida por esos fotones. Es una cantidad de energía infinita en una región finita del espacio, por lo tanto, digamos, eso produciría el colapso básicamente de la nave y la formación de un nuevo agujero negro adentro del agujero negro. Entonces esto es muy interesante porque no solo muestra que estas supertareas son inviables porque requieren concentrar energías infinitas en regiones finitas, sino muestra una característica muy interesante del horizonte de Cauchy, del segundo horizonte del agujero negro. Y esa característica es que, digamos, independientemente ahora de las señales y de las naves, cualquier sistema físico radiante que esté afuera, podemos pensar al resto del universo como un sistema radiante, va a acumular sobre el horizonte de Cauchy una cantidad infinita de energía. A eso se le llama inflación del horizonte de Cauchy. O sea, al estar el horizonte interno, o horizonte de Cauchy, del agujero negro de Kerr, dentro de la región del punto de acumulación del infinito conforme, significa que necesariamente va a recibir una cantidad de radiación infinita. No importa cuán pequeña sea la radiación que cruce en cada momento del tiempo el agujero negro, ¿sí?, sino que en la medida que el agujero negro exista durante un tiempo infinito, necesariamente la cantidad de energía que va a recibir va a ser infinita. Y esa energía se va a acumular sobre el horizonte de Cauchy, volviendo al horizonte de Cauchy inestable. De hecho, si uno calcula cuál es la gravedad superficial del horizonte de Cauchy, cosa que aprendimos a hacer para horizontes en alguna de las clases pasadas, lo que obtiene es que va a diverger exponencialmente con la constante que va, perdón, con la constante, no, con la variable que va a representar al tiempo, ¿sí? Entonces, la coordenada de tiempo avanzada va a tender a infinito y va a estar en un exponencial, lo cual va a hacer que la gravedad superficial del horizonte de Cauchy, o la masa equivalente que produce esa gravedad, o si quieren pensarlo en términos de curvatura, la curvatura del espacio-tiempo tiende a diverger, ¿sí? O sea que el horizonte de Cauchy es inestable. El segundo horizonte de un agujero negro de Kerr que esté ubicado en un universo donde haya algo, además del agujero negro de Kerr, que emita radiación, va a ser inestable y va a colapsar. O sea, la curvatura va a tender a diverger allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esencialmente no sabemos qué es lo que pasa. O sea, la teoría, al tener una divergencia, no nos dice qué es lo que sucede con digamos, la geometría del espacio-tiempo a partir del horizonte de Cauchy, ¿sí? Entonces, hay mucha gente, incluidos entre ellos yo, que pensamos que el interior del agujero negro de Kerr, tal como es descrito por la solución de Kerr, que es estrictamente hablando una solución de vacío, o sea, donde no hay nada más que espacio-tiempo con esa curvatura, no aplica el interior, la solución interior, al caso del universo real, donde en realidad tenemos campos, tenemos radiación, por ejemplo, la radiación de fondo cósmica que permea todo el universo y que existe durante toda la historia del universo. Entonces,
ese horizonte interno, si se formase al principio, cuando colapsa el objeto que da lugar al agujero negro, rápidamente sería destruido por esta inflación, ¿sí?, que fue predicha por primera vez en el año 1990 por Israel y por Poisson. Entonces no sabemos realmente cómo es el espacio-tiempo de Kerr en el universo real, en agujeros negros reales, ¿sí?, que están rodeados de materia, de radiación, y no sabemos qué es lo que pasa más allá de la localización eh, de la superficie de Cauchy, del segundo horizonte de eventos. Probablemente las curvas temporales cerradas que predice la teoría en la región central también puedan ser afectadas por el colapso. Perdón, disculpen, tengo un poco de catarro. En fin, aquí estamos llegando al límite de lo que podemos saber con esta teoría, con la teoría general de la relatividad sobre el interior de los agujeros negros. Muy bien. Ahora, quisiera retomar el tema de las singularidades, ¿sí? O sea, porque todos estos modelos de agujeros negros, basados en la relatividad general, las soluciones de vacío, la esféricamente simétrica, como la de Schwarzschild, la axialmente simétrica, como la de Kerr, o las que no son de vacío porque tienen campo electromagnético, como la de Reiner-Norton y la de Kerr-Newman, son soluciones singulares, en el sentido de que contienen, se suele decir, en los físicos suelen decir, contienen una singularidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de explicar es qué significa esto, ¿sí?, que algo contiene una singularidad. Lo primero que quiero que tengan bien claro es que decir que algo contiene una singularidad es un abuso del lenguaje, ¿sí? La forma correcta de expresarse es decir que el espacio-tiempo es singular. O sea, o mejor aún, el modelo de espacio-tiempo es singular, ¿sí? Entonces, ¿en qué condiciones un modelo de espacio-tiempo se dice singular? Bueno, es singular si la variedad que representa al espacio-tiempo en ese modelo es incompleta. ¿Qué significa decir que una variedad es incompleta? Una variedad es incompleta si contiene al menos una curva que sea inextendible. Y ahora de nuevo, ¿qué es una curva inextendible? Bueno, entonces vamos a decir que una cierta curva, por ejemplo gamma, que aplica un cierto intervalo, que va, digamos, de 0 hasta un cierto punto A que no está incluido en el intervalo, sobre la variedad, es inextendible si no existe un cierto punto P en la variedad, tal que la curva tienda a P cuando A tiende a un cierto valor S. En otras palabras, la curva no tiene un punto final en la variedad. Un espacio-tiempo suele decirse que puede ser extendido o que admite una extensión si existe una cierta inmersión que preserve la métrica isométrica, ¿sí?, de la variedad en sí misma, tal que la variedad nueva contiene a el punto en cuestión y por lo tanto la curva se puede completar adecuadamente, ¿sí? Entonces uno extiende o completa, remueve simplemente por medio de una aplicación de m sobre m, la curva que parecía ser inextendible. Eso es lo que pasa con las singularidades que no son esenciales, como la del horizonte de eventos. Vimos que cuando pasábamos, por ejemplo,
de las coordenadas de Schwarzschild a las coordenadas de Kruskal, o a las coordenadas de Eddington-Finkelstein, o a las coordenadas de Sekeres, la supuesta singularidad que había en el horizonte de eventos en las coordenadas de Schwarzschild desaparece, ¿sí? Entonces las curvas pueden perfectamente, de una trayectoria de una partícula, atravesar, ¿sí? Entonces, en ese caso la singularidad, el modelo, digamos, no es singular esencialmente, sino que el espacio-tiempo admite fácilmente una extensión que muestra que en realidad no es un rasgo esencial del modelo la singularidad, sino simplemente un rasgo de la elección particular del sistema coordenado, ¿sí? Utilizado para describir el modelo. Cambiando la descripción, desaparece la supuesta singularidad. Las singularidades esenciales son las que no son removibles, ¿sí? Entonces no existe una extensión que haga que la curva deje de ser inextendible. Entonces, un modelo de espacio-tiempo se dice singular si esencialmente contiene curvas que no son extendibles, son curvas inextendibles. Muy bien. Entonces, fíjense que las singularidades no son cosas, ¿sí? O sea, no es una cosa como puede ser una estrella, una cosa, o una galaxia, ¿sí? No son objetos. En realidad son patologías de los modelos que construimos con la teoría, ¿sí? O sea, son problemas que tiene la teoría para hacer una representación completa del objeto que tiene que representar, que en este caso es el espacio-tiempo. Entonces, las singularidades, por definición, no pueden existir en el espacio-tiempo, porque son rasgos o características de ciertos modelos del espacio-tiempo, ¿sí? Son deficiencias que aparecen en los modelos de la teoría. Y son deficiencias que son irresolubles, ¿sí? Que son inherentes a la teoría. De ahí que, ¿por qué? Porque las curvas son inextendibles, ¿sí? Por definición. Si la curva es inextendible, yo no puedo resolver dentro del modelo el problema que tengo. No puedo cambiar las coordenadas, por ejemplo, encontrar unas coordenadas en las cuales, por ejemplo, no tenga una divergencia en la métrica en un agujero negro de un espacio-tiempo, ¿sí? de Schwarzschild, por ejemplo, ¿sí? Esa singularidad es esencial, ese modelo es esencialmente singular. O sea, las geodésicas que entran, que cruzan el horizonte de eventos, necesariamente no tienen punto final dentro del modelo, ¿sí? Eso es lo que decimos cuando decimos que el modelo es singular, y por abuso del lenguaje decimos hay una singularidad dentro del agujero negro. Lo que queremos decir es el modelo que representa el espacio-tiempo del agujero negro tiene, no puede, digamos, tener, digamos, no puede ser completado satisfactoriamente para que, digamos, cómo terminan las trayectorias de los sistemas físicos que crucen el horizonte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una singularidad esencial va a ocurrir cuando el coeficiente de la métrica TT diverja, ¿sí? Y esto lleva inevitablemente a que diverge el escalar de curvatura, ¿no? O sea, la curvatura del espacio-tiempo también va a tender al infinito. Les recuerdo que la curvatura la calculábamos con las derivadas segundas de la métrica. Se suele clasificar a las singularidades esenciales, aquellas que no son removibles por medio de cambios de sistema de coordenadas, en básicamente 4 tipos, ¿sí? Hay clasificaciones más complejas, pero digamos la más simple en 4 tipos. Hablamos de singularidades o de espacios-tiempos singulares,
que son space-like en inglés, o sea, tipo espacio, otros que son tipo tiempo, singularidades tipo tiempo, singularidades escalares o singularidades que no son escalares. Entonces, ¿qué son cada una de estas? Bueno, la singularidad de tipo espacio es una singularidad que es inevitable. O sea, ¿qué quiere decir que es inevitable? Que las geodésicas que pasan por una cierta superficie inevitablemente, ¿sí?, quedan incompletas. En un lenguaje incorrecto uno dice inevitablemente van a parar a la singularidad, ¿sí? Pero de nuevo es una forma analógica de hablar, es un abuso del lenguaje. La forma correcta sería decir las trayectorias que cruzan, por ejemplo, en el caso de Schwarzschild, el horizonte de eventos necesariamente son inextendibles. O sea, la singularidad es inevitable. Entonces, el espacio-tiempo de Schwarzschild es singular clase espacio. En el lenguaje que se suele usar se dice la singularidad de Schwarzschild es tipo espacio. Otra forma de decirlo es que la única forma de evitarlo sería moverse más rápido que la luz, lo cual es imposible. Uno tiene que violar la causalidad para hacerlo, y eso no es posible, entonces la singularidad es inevitable. Una singularidad tipo tiempo, en cambio, también, digamos, es un espacio-tiempo donde hay geodésicas inextendibles, pero no son inevitables. O sea, hay trayectorias que cruzan una superficie que la que cubre esa región, por ejemplo, el horizonte de eventos, y sin embargo no necesariamente terminan, no necesariamente son inextendibles. Por ejemplo, el espacio-tiempo de Kerr, ¿sí? Uno puede cruzar el primer horizonte, puede cruzar el segundo horizonte, y no necesariamente va a terminar en la singularidad anillo. Luego están las singularidades escalares, donde todos los escalares divergen. Entonces, por ejemplo, todas las singularidades esenciales van a ser esencialmente singularidades escalares, porque el escalar de curvatura va a diverger. ¿Sí? El escalar de Kressmann va a diverger. Y también hay singularidades no escalares, donde algunos escalares permanecen finitos, ¿sí? Por ejemplo, la curvatura. Entonces, esas singularidades, si bien puede que uno no la pueda remover, ¿sí?, puede deberse, por ejemplo, a algún problema en la ecuación de estado que uno está utilizando, y no necesariamente a una cuestión del espacio-tiempo, ¿sí? Uno puede tener un modelo con materia de algún sistema físico, y entonces, bueno, esa materia tener alguna ecuación de estado particular que haga que algún escalar no diverja, ¿sí?, mientras que otros escalares sí divergen. Muy bien. Bueno, entonces fíjense que en el fondo este problema de la singularidad es un problema serio, porque lo que nos dice que haya modelos singulares en la teoría general de la relatividad es que la teoría general de la relatividad es incompleta, ¿sí? En el sentido siguiente, no puede ofrecer una descripción completa del comportamiento gravitacional de cualquier sistema físico, ¿sí? O sea, las singularidades, ¿sí?, no caen dentro del rango de los valores que pueden tomar las variables que aparecen en la teoría, ¿sí? O sea, no pertenecen a la ontología del mundo. O sea, hay cosas en el mundo que la teoría general de la relatividad no puede describir, o sea que no pueden ser representadas por medio de variedades diferenciales cuadridimensionales, ¿sí?, que satisfagan en su estructura métrica las ecuaciones de Einstein. El mundo es más extraño.
no sabemos exactamente cómo. Las singularidades esenciales en la teoría de la relatividad también se pueden clasificar de otra manera. Uno puede pensar en una singularidad como en una singularidad de tipo de espacio, como una región donde la materia es forzada a comprimirse hasta un punto, ¿sí? Entonces toda la temperatura, la presión, todo eso, todo va a diverger, todo va a dar infinito, la teoría no sirve para describir eso. Esas son las tipo espacios, básicamente, ¿no? Como la de Schwarzschild. Pero también uno puede tener una singularidad en un modelo cosmológico, ¿sí? Con materia. Entonces, una singularidad en esas condiciones puede pensarse como una región de la cual en la cual la curvatura es infinita y de la cual, digamos, salen fotones o salen ciertos rayos de luz, ¿sí? Hay ciertas trayectorias que emergen de ahí, ¿sí? Pero no hay un punto inicial. Emerge, pero termina en algún lado, puede terminar en un lado, pero no hay un punto inicial. Entonces, esencialmente, la primera es la singularidad como la de Schwarzschild, la de los agujeros negros, y la segunda, la singularidad del Big Bang, ¿sí? Un modelo cosmológico estándar, ¿sí? Que presupone un espacio-tiempo, ¿sí? Pero es un espacio-tiempo que tiene materia, lo que se llama el fluido cosmológico, y tiene ciertas condiciones iniciales que implican que es singular el modelo. O sea, los modelos singulares no solo están restringidos, por ejemplo, a agujeros negros, sino que hay modelos singulares en cosmología también, ¿no? ¿Y cómo está la materia en la región que no cubre la relatividad general? O sea, bueno, la realidad es que no tenemos un modelo, o sea, no tenemos una representación conceptual confiable todavía del estado de, de los sistemas físicos en el área que no puede predecir la relatividad general, que no puede describir satisfactoriamente la relatividad general. Hay muchas posibilidades que se están discutiendo en este momento en la literatura. Es posible, por ejemplo, que lo que falle es precisamente la idea de que el espacio-tiempo es continuo a toda escala. Una variedad diferencial cuadridimensional es una variedad continua, porque cualquier espacio real va a ser un espacio continuo, ya que los números reales son densos, ¿no? Y bueno, quizás esa aproximación que uno hace para describir la realidad se quiebra a una cierta escala espacial, ¿sí? Una escala de Planck, por ejemplo. Más allá de la escala de Planck, ya quizás no tenga sentido hablar de un espacio-tiempo continuo. Y uno podría pensar en un espacio-tiempo quizá que, digamos, ya no sea continuo, que el espacio-tiempo continuo emerja de algo más básico, ¿no? Hay distintos approaches a eso, que incluyen quantum blue gravity, causal set theory, emergent gravity. ¿Sí? Hay muchas distintas formas de aproximar el problema, ¿sí? Muy bien, pero bueno, como esto es un tema abierto, no tiene de momento una respuesta clara, no podemos decir mucho más. Hay un, una conjetura que fue hecha por Roger Penrose, que es el caballero que está ahí en la foto, premio Nobel de Física hace unos poquitos años, debido a unos teoremas que formuló en los años 60, 1965, si me acuerdo bien, que son los teoremas de singularidad. Y bueno, a él también se debe una conjetura que se llama conjetura de censura cósmica, ¿no? Que se relaciona con los modelos singulares del espacio-tiempo. Básicamente, esta conjetura que realizó Penrose dice lo siguiente, siempre hablando ahora en el lenguaje, digamos, con un poco de abuso que usan los físicos, ¿no? Para referirse a las singularidades, a los espacios-tiempos singulares. La conjetura de censura cósmica básicamente dice que las singularidades tipo espacio están siempre
ocultas detrás de horizontes de eventos. No va uno a observar una región singular del espacio-tiempo, que sea de tipo espacio, ¿sí? Y que no esté adentro de un agujero negro, básicamente. ¿Sí? O sea, esa es la censura, conjetura de censura cósmica. En otras palabras, no hay singularidades desnudas, no hay singularidades que estén desprovistas de horizontes de evento y que sean tipo espacio. Te dirán, pero el Big Bang, claro, pero el Big Bang es tipo tiempo, no es tipo espacio. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta conjetura, si bien nunca se la ha perdón, nunca se le ha encontrado un contraejemplo en la naturaleza, no deja de ser una conjetura, no es un teorema. Esto significa que no tiene una prueba rigurosa, formal, dentro de la teoría, y por lo tanto, bueno, podría ser que se viole de alguna manera en algún momento. No lo sabemos. Hay gente que, bueno, trata de encontrar formas de burlar la censura cósmica, la conjetura de censura cósmica, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa, y bueno, ¿qué pasa si le echo cada vez más partículas con más momento angular a un agujero negro? Bueno, cada vez va a rotar más rápido, ¿no? El spin cada vez va a ser más grande. Bueno, pero si el spin se va a hacer cada vez más grande, el agujero negro se va a hacer cada vez más chiquito. Ustedes se acuerdan que el radio del horizonte de eventos disminuía cuando uno incrementa el spin. Sí, eso es cierto. Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces por ahí puedo ya hacer que, digamos, gire tan rápido que desaparezca el horizonte de eventos. Bueno, no, pero cuando uno tira algo que tiene momento angular, para que tenga momento angular, también está agregando algo que tiene energía. Si tiene energía, está agregando algo que no sé, es equivalente a la masa. Y entonces el agujero negro va a incrementar también su tamaño, debido a que uno no puede incrementar solamente el momento angular, sino incrementar también la masa, ¿no? Bueno, entonces, para cada intento hasta ahora de encontrar una singularidad desnuda, digamos, se ha encontrado siempre un contraejemplo adecuado. Así que bueno, esto es una conjetura pero que es muy probable que sea verdadera, ¿sí? Después hay otro tipo de teoremas que sí pueden ser demostrados, y que esto es lo que le valió el premio Nobel a Penrose en relatividad general, que son los teoremas de singularidad. ¿Sí? Hay gente que piensa que estos teoremas son teoremas de existencia de las singularidades, ¿sí? En relatividad general. Lo que yo voy a tratar de mostrarles a ustedes es que estos teoremas en realidad no son teoremas de existencia, sino son teoremas de incompletitud. O sea, lo que muestran es que los modelos necesariamente, si se satisfacen ciertas condiciones, van a ser incompletos. No que si se satisfacen ciertas necesidades, existen singularidades, como si las singularidades fueran cosas. Veamos, primero que nada, qué dicen estos teoremas. ¿Sí? Básicamente dicen lo siguiente: supongamos que tenemos un espacio-tiempo, ¿sí? Que está representado por un modelo con una variedad M y una métrica G. ¿Sí? Que es, digamos, espacio-tiempo, es un espacio-tiempo orientable temporalmente. Ustedes se acuerdan que vimos la definición de un espacio-tiempo orientable temporalmente, es uno que puede ser foliado, ¿sí? En cortes perpendiculares a una dirección global del tiempo, de tal manera que cualquier trayectoria tipo tiempo los cruce esos cortes una y solo una vez. Después supongamos que se cumplen las siguientes tres condiciones. Uno, que la contracción del escalar de Ricci de ese espacio-tiempo, con un campo de vectores que no es tipo espacio cualquiera, satisface, ¿sí? Que la contracción es mayor o igual que cero. Es esta condición matemática que ustedes ven aquí, ¿sí? Donde RAB es el tensor de Ricci, que se forma con la métrica GAB, ¿sí? Derivada de segundas, y estas B son un cierto campo vectorial
que no es tipo espacio, o sea, es tipo tiempo o es tipo nulo, ¿no? Tipo luz. Luego, supongamos que existe una hipersuperficie, ¿no? Tipo espacio, compacta, que está incluida en la variedad y que no tiene borde. A esa hipersuperficie le llamamos sigma, sigma mayúscula. Y ahora supongamos, la tercera condición, que los vectores normales a esa hipersuperficie sigma en cualquier punto son convergentes o son divergentes. O sea que tienen una orientación tal que o bien es convergente o bien es divergente. Entonces el teorema de Penrose lo que afirma es que si se cumplen estas tres condiciones, entonces el espacio-tiempo representado por la variedad M y la métrica G es geodésicamente incompleto. O sea, en lenguaje coloquial va a ser singular, va a tener una singularidad. Muy bien. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo hizo Penrose para demostrar esto? Bueno, básicamente se parte de la ecuación de Raychaudhuri. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de la ecuación de Raychaudhuri, la vimos antes en la materia. Es la ecuación que nos describe cómo se comportan las congruencias en el espacio-tiempo. ¿Sí? Las congruencias eran haces de geodésicas nulas, ¿sí? Que utilizamos para iluminar la estructura del espacio-tiempo. Ustedes recordarán que la ecuación de Raychaudhuri nos relacionaba cómo varía en el tiempo la expansión, ¿sí?, de las congruencias con la torsión y con el shear, no me acuerdo cómo se dice en castellano, la cizalladura, creo que le habíamos dicho, ¿no? El desplazamiento, digamos, de capas del espacio-tiempo. Bueno, entonces básicamente la ecuación de Raychaudhuri que habíamos visto era esta que está acá, ¿sí?, donde en su momento dimos definiciones adecuadas de qué era la expansión tita, que era sigma y que era la torsión omega. Y bueno, consideremos un espacio-tiempo como el que que satisface las condiciones estas que menciona Penrose, ¿sí? O sea que básicamente si las geodésicas o las congruencias son convergentes o divergentes, entonces tanto la torsión como la cizalladura van a ser cero, ¿sí? Entonces todos términos van a desaparecer y solo vamos a tener los dos términos que quedan en el miembro de la derecha, ¿sí?, de la derivada de la expansión respecto del tiempo propio. Entonces analicemos el primer miembro. El primer miembro nos relaciona, digamos, consta de el tensor de Ricci multiplicado por el campo vectorial eh, tipo, tiempo o tipo luz, ¿no?, que le llamamos P. Entonces podemos tomar las ecuaciones de Einstein en la forma en la cual tenemos el tensor de Ricci igualado a kappa por T mu nu más un medio de la traza del tensor de energía e impulso, y podemos multiplicar, contraer por el campo vectorial en cuestión. Entonces, de las ecuaciones de Einstein recuperamos del miembro de la izquierda lo que aparece en la ecuación de Raychaudhuri, y en el miembro de la derecha nos queda esto que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, la contracción del tensor de energía e impulso con un campo vectorial que no es de tipo espacio, ¿sí?, define lo que se llama condiciones de energía.
del espacio-tiempo. La condición de energía débil es la condición de energía que dice que la contracción del tensor de energía de impulso con un campo vectorial de esas características es mayor o igual que cero. Una condición aún más fuerte es la condición fuerte de energía. ¿Sí? Una se llama WEC y la otra SEC, ¿sí? La sigla, ¿no? Weak Energy Condition y Strong Energy Condition. Para el caso de la condición fuerte, bueno, vale además más un medio de T es mayor o igual que cero. Entonces, fíjense que la condición fuerte, ¿sí?, implica que necesariamente, si vamos a las ecuaciones de Einstein, como esto es una constante, la contracción del tensor de Ricci con el campo vectorial va a ser mayor o igual que cero. Si no hay densidad de energía negativa, entonces este número siempre va a ser mayor que cero, ¿sí?, y ya basta con que se cumpla la condición de energía débil. Entonces lo que pedía la hipótesis del teorema de Penrose es precisamente que valiera esto, que es una forma de decir que no se tiene que violar la condición de energía débil. ¿Sí? Entonces, si eso es así, uno vuelve a la ecuación de Raychaudhuri, y como la contracción de RA con B y con el campo vectorial, RAB con el campo vectorial es mayor o igual que cero, nos queda de la ecuación de Raychaudhuri, debido a que eso tenía un signo menos adelante, que la derivada de la expansión respecto del tiempo propio va a ser menor o igual que la expansión al cuadrado sobre 3. Entonces, si uno integra esta ecuación, obtiene esta expresión que está aquí, ¿sí?, de donde resulta inmediatamente que para un tiempo propio finito, ¿sí?, θ va a tender a infinito, ¿sí?, porque θ está acá dividiendo. ¿Sí? Entonces, si este término diverge, ¿sí?, si θ va a cero. Entonces, eso denota que el espacio-tiempo se hace inextendible. O sea, no puedo tener una geodésica que exista durante cualquier tiempo propio. Entonces, la condición del espacio digamos, de Penrose, en realidad se puede entender muy, muy fácilmente. O sea, imagínense, esta es una superficie de la superficie sigma que mencionábamos antes. Y acá están dibujadas, ¿sí?, geodésicas que satisfacen la condición, ¿sí?, que él impone de que no sean, que las geodésicas sean o bien divergentes o bien convergentes sobre esa superficie. Entonces, inevitablemente, como se acaba de demostrar, en algún punto se van a juntar todas, ¿sí? Y eso es lo que en matemáticas se llama una cáustica, ¿sí?, o sea, una divergencia. Es la singularidad, la famosa singularidad del modelo. Entonces, básicamente, lo que ha hecho Penrose es mostrar que en un espacio-tiempo donde hay una superficie que satisface esta condición, simplemente todas las geodésicas van a intersectarse en un punto. ¿Sí? Es simplemente eso. Hay una condición puramente geométrica que proviene de las suposiciones del teorema. Ahora, esas suposiciones, que por ahí parecen demasiado específicas, sin embargo se aplican a la superficie de un agujero negro. Ustedes piensen en un agujero negro, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que esto es un pedacito del horizonte de eventos, ¿sí? Entonces, todas las trayectorias de lo que caiga radialmente al agujero negro van a seguir estas trayectorias. Entonces, en algún punto se van a cruzar todas. Ahí tienen la singularidad tipo espacio del agujero negro de Schwarzschild, ¿sí? Y ahora piensen, por ejemplo, en el universo, ¿sí?, el universo que está en expansión. Todo esto puede ser un corte en el tiempo actual del universo, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan en el movimiento de las galaxias y lo retrotraen en el tiempo, cada galaxia se va a mover de tal manera, debido a la expansión del universo, que en algún momento todas las trayectorias se van a
a reunir en un punto, ¿sí? Bueno, eso es la singularidad del Big Bang. Entonces fíjense que el teorema de Penrose, a partir de las condiciones geométricas muy generales, puede predecir que, por ejemplo, una estrella que implosiona va a dar lugar a una singularidad, ¿sí? O a un espacio-tiempo singular, que por la conjetura de Penrose necesariamente va a estar cubierto por un horizonte de eventos, y por lo tanto va a dar lugar a un agujero negro. O en un universo que está en expansión, ¿sí? También se satisface las condiciones que él impone, bueno, va a haber un comienzo, digamos, de la expansión que va a ser singular, donde la teoría va a fallar. Entonces es una herramienta extremadamente general que se puede aplicar a cualquier espacio-tiempo que satisfaga esas condiciones. Y eso nos está diciendo mucho de ese espacio-tiempo. En particular nos está diciendo lo que no podemos saber de ese espacio-tiempo. En particular nos está diciendo, por ejemplo, en el caso del Big Bang, no podemos saber, con esta teoría en particular, cómo es que el universo empezó a expandirse. O no podemos ir con esta teoría particular qué es lo que pasa en el punto central de un agujero negro de Schwarzschild. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es exactamente lo mismo que les acabo de decir en palabras, pero bueno, recién con el gráfico de una superficie, ¿sí? La podemos poner aquí sobre el horizonte, donde todas las condiciones de Penrose se satisfacen, y por lo tanto, digamos, tenemos la predicción de que el espacio-tiempo se vuelve singular en la región central. Insisto una vez más, ¿sí? Esto no implica que existan las singularidades como objetos. Una singularidad, si no existe como objeto, no tiene poder, no puede tener poder causal. ¿Sí? Entonces, muchas veces, gente que hace divulgación o gente que a veces incluso hace ciencia, ¿no? Hablan de, y entonces la singularidad del Big Bang produjo tal cosa, o tal cosa salió de la singularidad del Big Bang, y hablan que la singularidad de esto, la singularidad del otro. Y eso, digamos, es extremadamente incorrecto. ¿Sí? Yo, de hecho, he escrito un artículo que se llama Adversus Singularitate, ¿sí? Que significa contra las singularidades en latín. ¿Sí? La ontología de las singularidades de espacio-tiempo, donde lo que manifiesto es que este teorema de Penrose que ustedes acaban de ver es un teorema de incompletitud, no es un teorema de existencia, no afirma la existencia de nada, de ninguna singularidad. Lo que afirma es que el espacio-tiempo resulta incompleto en el sentido de que definimos antes, o sea, que digamos, tiene alguna curva que es inextendible, bajo ciertas circunstancias. Simplemente los modelos de espacio-tiempo que uno construye, si satisfacen las condiciones del teorema de Penrose, el espacio-tiempo resultante, el modelo de espacio-tiempo resulta incompleto. O sea, no describe todo el espacio-tiempo. Entonces no hay ningún poder causal de nada en una singularidad. De hecho, hablar de las singularidades como si fuesen cosas es una contradicción en términos. Y eso se puede mostrar fácilmente. Esto está sacado de ese paper que les mencioné recién. O sea, a veces se dice, bueno, una singularidad es, algunas personas dicen, ¿no? Una singularidad es un objeto del cual no podemos decir nada. No podemos predecir nada, no podemos, o sea, cualquier cosa puede pasar a partir de una singularidad, nos dicen, ¿no? Puede salir de una singularidad cualquier cosa, puede producir cualquier efecto, pero nosotros no podemos predecir nada, no podemos darle ningún predicado, ¿no? Es un objeto no predicable por nosotros. Bueno, pues si eso fuese así, lo que estamos diciendo es que existe un cierto X que pertenece a un conjunto de objetos, ¿no? El universo, por ejemplo, la variedad, si hablamos del punto del espacio-tiempo, tal que para toda propiedad, digamos, no vale la propiedad P de X. ¿Sí? Pero fíjense que esto es una contradicción en realidad, porque existe X en el conjunto E, no significa otra cosa que existe X y a su vez que X pertenece a E. ¿Sí? Ahora, supongamos que llamamos al hecho de que X pertenezca a E la propiedad P1. Entonces, si reemplazamos acá, la fórmula queda, existe X, tal que para todo P no es el caso de P, ¿sí? Y P1 de X, ¿sí? Pero esto era un cuantificador universal.
por lo tanto P1 no puede violar lo que cuantificó acá. Entonces esto es una contradicción, esto es necesariamente falso, ¿sí? Entonces, como yo diga, todos los hombres son mortales, pero Carlitos es inmortal. Carlitos es un hombre. No, no, es una contradicción. ¿Y de qué surgió? Surgió de hablar de un objeto del cual no se puede decir nada, que es la singularidad. Entonces, en realidad no es que no se puede decir nada de la singularidad, porque la singularidad es una cosa de la cual nosotros no podemos decir nada. En realidad, nuestra teoría está fallando. Tenemos un modelo defectuoso, ¿sí? Entonces, el teorema es un teorema de incompletitud y no es un teorema de existencia. Bueno, muy bien. Con eso terminamos lo que les quería contar del interior de espacios-tiempos, de agujeros negros, y terminamos también esta parte de la materia que trata de la física de los agujeros negros. Vimos una primera parte que era la matemática, básicamente, del espacio-tiempo y la representación del espacio-tiempo. Luego vimos otra parte de la materia eh, que fue la descripción de la física de los agujeros negros. Y ahora, en lo que queda de la materia, el último mes, vamos a discutir la astrofísica de los agujeros negros. O sea, cómo interactúan los agujeros negros con el resto del universo, ¿sí? A partir de la clase que viene, nos vamos a dedicar a ese problema tan interesante que es la astrofísica de los agujeros negros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y yo me gustaría, Gustavo, pedirte si es posible que explicaras de nuevo el diagrama de Penrose, aquel donde eh, están los dos horizontes y se puede realizar la supertarea. Bien, vamos entonces a volver a compartir, si me permiten, la pantalla y vamos a ir a ese gráfico. Aquí. Es este de aquí, ¿verdad? Muy bien. Esto lo habían visto ustedes con Daniela Pérez, yo estoy suponiendo eso, en la clase en que ella explicó agujeros negros de Kerr, o una parte de los agujeros negros de Kerr. Entonces, ustedes recuerdan que un diagrama conforme es un diagrama donde estamos representando un espacio-tiempo que es infinito en un diagrama que es finito, ¿sí? Entonces, es conforme porque se obtiene a partir de una aplicación de la métrica original por medio de un factor conforme que es una función definida positiva, ¿sí? Y eso preserva la estructura causal del espacio-tiempo, ¿sí? De aquí, en este diagrama, la luz se mueve a 45 grados del eje vertical, ¿sí? O sea, la luz se mueve en esta dirección, así. Los fotones de luz así o así se puede mover. Un rayo de luz que se envía aquí va a moverse en este sentido o en este sentido, ¿sí? Entonces, si se mueve en este sentido, el rayo de luz termina llegando en un tiempo infinito a esta línea que está aquí, que estoy señalando ahora, que es lo que se conoce como el futuro nulo infinito. O sea, es un tiempo futuro infinito a donde van a, digamos, eh, a donde llegan los rayos de luz, ¿sí? Ahora, los sistemas que se mueven más bajo, a velocidades más bajas que la de la luz, se mueven dentro de los conos de luz, o sea, se mueven con ángulo de menos de 45 grados. Entonces van a parar a este puntito que está acá, que es el futuro conforme, tipo tiempo en el infinito, ¿no? Pues cualquier trayectoria de un sistema material que salga de cualquier punto del espacio-tiempo va a terminar moviéndose de tal manera que termina en este puntito que está acá. Hasta ahora es como habíamos representado a un espacio-tiempo normal, ¿sí? Ahora, un agujero negro, ustedes recuerdan, es la región del espacio-tiempo que no está incluida en el pasado causal del futuro nulo infinito. El futuro nulo infinito, dijimos que es esto, el pasado causal es todo esto que está acá, ¿sí? O sea, es lo que llamamos nuestro universo, y el agujero negro es lo que no está incluido, ¿sí? En todo este cuadrado.
Entonces, ¿qué es lo que no está incluido? Bueno, lo que está de este lado. Esta superficie nula que está acá, y es nula porque está a 45 grados, es el horizonte de evento del agujero negro. Este agujero negro es un agujero negro de Kerr, ¿sí? Si fuera un agujero negro de Schwarzschild, yo tendría acá la singularidad así, ¿sí? De tal manera que cuando yo lo cruzo, no tenga otra que chocarme con la singularidad. Ese sería un agujero negro de Schwarzschild. Pero esto es un agujero negro de Kerr, o sea, cuando yo cruzo el horizonte, paso a ¿qué? Al espacio que está comprendido entre el horizonte externo y el horizonte interno. ¿Dónde está el horizonte interno? Acá. ¿Por qué está ahí? Porque cuando yo cruzo el primer horizonte, tengo que seguir necesariamente moviéndome en dirección del segundo horizonte, por cómo es la estructura causal del espacio-tiempo de Kerr. Entonces me tengo que seguir moviendo dentro de los conos de luz, o sea, me tengo que seguir moviendo a 45 grados, o sea que voy a ir a parar a esta línea que está acá, ¿sí? Entonces, esta línea que está acá, que es a donde voy a parar necesariamente si cruzo este horizonte de eventos, es el segundo horizonte de eventos, o sea, el horizonte de Cauchy, el horizonte interno del agujero negro de Kerr, ¿sí? Entonces, si yo cruzo este horizonte, me salgo de mi región del universo, ¿por qué? Porque no puedo volver nunca más acá, ¿sí? Tendría que moverme más rápido que la luz para salir. Imposible. Entonces, acá ya estoy adentro del agujero negro de Kerr. Y si, digamos, a medida que evoluciona mi trayectoria, no me queda otra que llegar a encontrarme con el segundo horizonte. A este punto acá, ¿sí? No puedo llegar porque me tendría que mover a 45 grados. Perdón, a esta línea de acá no me podría llegar jamás porque me tendría que mover a 45 grados, ¿sí? Tendría que moverme a la velocidad de la luz. Entonces, necesariamente voy a caer a este horizonte. Entonces, lo que voy a hacer es cruzar esto. Y voy a cruzar y acá voy a tener la singularidad de anillo, ¿sí? Que es esta que está acá. Disculpa, Gustavo, Sí, eh, pero la máquina esta que está mandando señales está mandando luz, en el fondo está mandando señales electromagnéticas. sí, sí, sí. Todavía te estaba describiendo el espacio, cómo es Ah, perfecto, el perfecto. gráfico. Todavía ni hablé de la máquina. O sea, ahora ya vamos a la máquina. Entonces, vos cruzas aquí y entonces estás en esta nueva región, que esta es la región interna al horizonte interno, ¿sí? El de Cauchy. Entonces acá tenés dos posibilidades. O bien, o caes a la singularidad, ¿sí? Que es esta que está acá, podés moverte así, o podés no caer, porque podés ir para acá, ¿sí? ¿Y qué hay para acá? Y no sé, ¿sí? No puedo predecirlo, ¿sí? Por eso el diagrama se corta acá, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a poner la nave y todo eso para la supertarea. Ahora, supongamos que tenemos una trayectoria tipo tiempo, o sea, por un sistema que tiene masa, se mueve más lento que la luz. Entonces, esa trayectoria es esta, y es una trayectoria infinita, ¿sí? Dura hasta el infinito. Del sistema le llamamos gamma, que es la nave espacial donde está la computadora que hace los cálculos de la supertarea. Y hay una segunda componente que se separa de la primera, de la nave gamma, que es la nave gamma prima, que es una de las trayectorias que describimos recién, tipo tiempo, cruza el horizonte del agujero negro y durante un cierto tiempo propio finito está en el espacio que separa a los dos horizontes, el horizonte externo y el horizonte interno. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Bien. Entonces, la que está acá, durante un tiempo infinito va calculando los números, los decimales de pi, se los va mandando por señales, que son rayos de luz, como vos bien señalaste, por eso se mueven a 45 grados, a la otra nave que está cayendo acá adentro, ¿sí? Entonces, la otra nave va interceptando esas señales, ¿sí? Las va decodificando y en un papelito van anotando los números que les va diciendo la computadora. Si no las interceptara, la nave gamma prima, esas señales, las señales seguirían, ¿sí? Y terminarían acá, ¿sí? Después de ok. un tiempo infinito, ¿sí? Ahora, como las interceptan, terminan adentro de la nave. Ahora, a medida que la nave se va aproximando al segundo horizonte, la diferencia entre el tiempo propio y el tiempo en el universo nuestro, donde estamos nosotros, cada vez se va haciendo más y más
marcada. Entonces las señales se van acumulando más y más y más, hasta que cuando se aproxima infinitesimalmente al horizonte interno, está recibiendo un número prácticamente infinito de señales por unidad de tiempo, o sea, está recibiendo una cantidad infinita de energía. Por lo tanto, la nave prima se va a destruir mucho antes de que pueda llegar a entender los infinitos números de pi y la supertarea sea completada. Ahora, si esto lo pensamos ya no en términos de naves y de supertareas y todas esas cosas, sino simplemente en términos de física, esto significa que si en el universo que está acá afuera hay algo, sobre el horizonte interno se va a acumular una cantidad de energía infinita, y es lo que se le llama inflación, ¿sí? De masa del horizonte de Cauchy. ¿Por qué? Y porque digamos, la masa equivalente del flujo de materia que cae sobre el horizonte de Cauchy va a diverger en un tiempo finito. Entonces el horizonte de Cauchy es inestable, y por eso es que les dije que en realidad no sabemos qué es lo que pasa una vez que uno cruza el horizonte de evento de un agujero negro de Kerr. ¿Ahora se entendió mejor, Carolina? Sí, mucho mejor, muchas gracias. Bueno, disculpen si no fui claro en la primera No, sí, presentación. sí fuiste claro, pero ahora más. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo con respecto a algo sobre Pascal Quirin de la Universidad Superior de Lyon de Francia, que estuvo utilizando la métrica de Eddington-Finkelstein para los agujeros de gusano. Quería saber si tiene alguna información sobre esto, porque me gustaría entender cómo han utilizado esto para las métricas de los agujeros de gusano, sobre todo Bueno, enfocándonos en los puentes de Einstein-Rosen. sí, sí, cómo no. Los agujeros de gusano, como les dije, tienen dos características fundamentales, ¿no? O sea, son soluciones de las ecuaciones de Einstein que, una, no tienen horizontes, como los agujeros negros, y dos, no son regulares, o sea, no tienen singularidades, son atravesables, ¿sí? Entonces, uno puede construirlo utilizando dos soluciones de Schwarzschild, ¿sí? Uno puede imaginarse dos agujeros negros de Schwarzschild. Ustedes se acuerdan cómo era la estructura del agujero negro de Schwarzschild en un diagrama de embedding, seguramente, ¿no? O sea, era como si fuese un agujero, un pozo, ¿sí? Y las paredes de ese pozo iban a infinito, ¿sí? Entonces decían con una pendiente casi vertical, cada vez más vertical, y bueno, finalmente terminaba en un punto que es la singularidad. Entonces, lo que se hace es se corta dos soluciones de Schwarzschild, ¿sí? Y se las pega, ¿no? Entonces, lo que va a quedar son dos bocas y un túnel en el medio de esas dos bocas, ¿sí? Y se conecta esas dos bocas dentro del mismo espacio-tiempo. Entonces, una es la boca de entrada y otra es la boca de salida, y en el medio nos queda el túnel. Eso es un túnel de Einstein-Rosen, que vos mencionás. Se obtiene pegando dos soluciones de Schwarzschild. Ahora, ¿cuál es el problema con los túneles de Einstein y Rosen? Que si vos haces eso, o sea, rápidamente la boca que te quedó en el medio, ¿sí? La garganta, digamos, ¿no? La boca es por donde vos pasás, ¿sí? Ahora, la garganta, donde antes estaba la singularidad, digamos que ahora es atravesable, es como un túnel, ¿sí? Eso colapsa, ¿sí? Colapsa y te forma un agujero negro de nuevo. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Sí? Eso es lo que se planteó Kip Thorne con su alumno Morris, ¿sí? En 1988, un paper famoso publicado en el American Journal of Physics, donde presentan la idea de los wormholes. Y la historia es muy interesante porque ellos lo desarrollaron a consecuencia, Thorne en particular, a consecuencia de unas consultas que le hizo Carl Sagan, ¿no? O sea, Sagan estaba escribiendo una novela que se llama Contacto, ¿no? En el cual hay una película famosa de Robert Zemeckis con Jodie Foster sobre esa novela. Bueno, entonces estaba escribiendo la novela, y en la novela, por las razones de la novela, la protagonista
que creo que se llamaba Helen Arroway, si me acuerdo bien, ¿no? Tiene que viajar a través de digamos, en forma prácticamente instantánea a una estrella que creo que era Vega, si me acuerdo bien, ¿no? En la película, o en la novela, ¿no? Y bueno, entonces lo que se le ocurrió a Sagan es, bueno, la tiro en un agujero negro y que aparezca por otro agujero negro allá en, en Vega, pensando en esta idea de pegar dos agujeros negros de Schwarzschild, ¿no? Que es la idea de los puentes de Einstein-Rosen. Entonces, cuando le contó esto a Thorne para ver si era factible, porque Sagan era muy buen físico planetario, pero no sabía de relatividad general ni era un especialista en estos temas, ¿no? Entonces, cuando le contó, no, Thorne se agarró la cabeza y no podés hacer eso. Si la tirás adentro de un agujero negro, la vas a reventar con la fuerza de marea, porque es singular eso, ¿no es cierto? Y además no va a poder salir del otro lado porque hay un horizonte de eventos. Y si querés hacer ese puente de Einstein-Rosen, eso no va a funcionar porque se te va a colapsar y la va a triturar a Helen Arroway y la va a hacer pomada en el medio. Entonces, claro, Sagan le agarró una depresión, porque no tenía forma consistente con la ciencia de llevar a su protagonista a la estrella de Vega. Entonces, claro, Kip Thorne se quedó mal y dice, bueno, tengo que ayudarlo. Y entonces, ¿qué hace? Descubre una solución a las ecuaciones de Einstein que satisface todos los requisitos que necesitaba Sagan para que Helen Arroway llegara sana y salva a Vega. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, se preguntó, bueno, ¿qué tengo que hacer para que el túnel ese, entre estas dos, entre una topología como si fuese un túnel en el espacio-tiempo, no colapse? Entonces, bueno, ¿cómo es la distribución de energía e impulso que tengo que poner en las ecuaciones de Einstein para que la métrica corresponda a un túnel como el que quiere Sagan? ¿Sí? Entonces, en vez de resolver las ecuaciones de Einstein como uno hace normalmente, que es, bueno, sé que el tensor de energía e impulso es por ejemplo, de una estrella, lo resuelvo, bueno, tengo una solución que describe un agujero negro, ¿sí? De Schwarzschild, como hizo Schwarzschild, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, como hizo Friedman, supongo que tengo el tensor de energía de impulso de un fluido ideal que representa el universo así y así, con esta ecuación de estado, bueno, obtengo la métrica, resuelvo las ecuaciones de obtengo la métrica de Friedman, ¿no? Bueno, la descubrió él, así que tiene el nombre de él. Bueno, entonces hizo al revés Thorne. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, yo quiero esta geometría. O sea, fijó el miembro de la izquierda de las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Él fijó la geometría, quiero el túnel. Entonces se preguntó, ¿y qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que poner para obtener este túnel en el tensor de energía e impulso? Y calculó eso. Y se dio cuenta que lo que tiene que poner es una materia que viole las condiciones de energía. ¿Se acuerdan que les dije que las singularidades se forman si no se viola las condiciones de energía, que cuando les demostré el teorema de Penrose? Bueno, entonces se dio cuenta Thorne de que para tener un agujero de gusano, precisamente eso es lo que tenía que ocurrir con la materia. La materia tenía que violar las condiciones de energía, ¿sí? Entonces él supuso que existe una clase de materia, y le llamó materia exótica, que viola las condiciones de energía. ¿Qué significa que viola las condiciones de energía? Y que en algún momento va a ser repulsiva gravitacionalmente, básicamente significa eso. Y eso mantiene abierto el puente de Einstein-Rosen, o la garganta del wormhole, o como quiera llamarlo, ¿sí? Y por eso el wormhole es atravesable. Pero requiere una cierta cantidad de esa materia en la garganta para que el túnel permanezca abierto. ¿Cuánta de esa materia? Mucha. Para tener abierto un agujero de gusano, por ejemplo, con un túnel de 3 metros, para que una persona pueda pasar caminando, por decirlo así, vos necesitas aproximadamente una masa solar de materia exótica. Es un montón. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pero esa materia con esas condiciones raras no existe en el universo, nadie la observó. No, curiosamente hay materia que viola las condiciones de energía. Por ejemplo, si ustedes agarran dos placas de metal y las ponen muy cerquita una de otra, se produce un efecto cuántico que se llama efecto Casimir,
y hace que el estado de los campos cuánticos entre las dos placas viole las condiciones de energía. Entonces, bueno, hay violaciones conocidas a las condiciones de energía. La pregunta ahora es, ¿hay violaciones a escala macroscópica tal que se pueda formar un wormhole naturalmente en el universo? No lo sabemos, ¿no? O sea, no hay ningún mecanismo de formación de wormhole que uno pueda conocer astrofísicamente de momento. Hay gente que ha especulado, podrían haberse formado por fluctuaciones del espacio-tiempo en el universo temprano, cuando el espacio-tiempo era descrito por una teoría, o decía leyes cuánticas, y quizás lo que variaba era la topología, y eso la expansión por ahí lo agrandó, y entonces hoy hay wormholes, y el espacio-tiempo que uno supone que es simplemente conexo, en realidad es múltiplemente conexo, está lleno de túneles que conectan una parte con otra. Podría ser, sí, podría ser, o sea, nadie ha demostrado que no. De hecho hay mucha gente, incluido quien habla, que hemos dedicado tiempo a estudiar, bueno, si existieran wormholes naturales, así como existen los agujeros negros naturales, ¿sí? ¿Qué características observacionales eso tendría? ¿Sí? En el año 2002, con un alumno, que en ese momento era un alumno mío, hoy es un profesor, Ernesto Iroa, calculamos, y con Diego Torres, calculamos cómo es el efecto de lensing gravitacional fuerte por agujeros de gusanos, ¿sí? de distintos tipos. Y bueno, muchas otras consecuencias observacionales. De hecho, hay uno de ustedes, que ahora no está aquí, que está trabajando justo en esas cosas, Mario, ¿no? Que a veces viene, que habla en inglés cuando habla. Bueno, Mario está haciendo unos cálculos en ese sentido, ¿no? Tema muy interesante, pero bueno, no son agujeros negros y no sabemos si existen o no. O sea, conocemos las soluciones de las ecuaciones de Einstein que describen un wormhole. Hay muchas de esas soluciones, hay muchos tipos, hay rotantes, no rotantes, esféricamente simétricos, no esféricamente, hay un montón. Pero no sabemos si eso existe en la naturaleza o no. En cambio, los agujeros negros también son soluciones de las ecuaciones de Einstein, pero sabemos que existen en la naturaleza. Por eso es que ahora vamos a dedicar un mes a estudiar sus efectos astrofísicos, ¿sí? Increíble. Muy interesante, muy interesante. No debería decirlo yo, pues soy el profesor de la materia, ¿no? Pero es realmente entusiasmante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, no sé si será muy fuera de ya extendernos hacia otro lado, pero en la idea de Maldacena, de ER igual EPR, son, entiendo, micro agujeros de gusano, porque lo Perdón, un relaciona con segundito, perdón, soluciones un segundo. Me cuánticas. acaban de tocar el timbre. Detengo un segundo la grabación, atiendo el teléfono y ya vengo, ya vuelvo, ¿sí? Porque me iban a traer una encomienda. Un segundito, discúlpenme, ¿sí? Son cosas que pasan cuando uno da en la clase. Ya vuelvo. Sí, perdón, entonces, volvemos a la pregunta. Era por lo de Maldacena y la paradoja de PR que quiere explicarla usando agujeros de gusano. ¿Era eso? Sí, eso. Sí, bien. En mi opinión, la paradoja de PR no necesita agujeros de gusano, porque tampoco implica un intercambio de información entre los dos sistemas, las dos componentes del sistema cuántico que alguna vez estuvo ligado, ¿sí? Entonces, para darle un poquito de contexto a esta pregunta de Carolina, déjenme explicar muy brevemente qué es la paradoja EPR, ¿sí? Que en realidad no es una paradoja, no hay nada paradojal al respecto. O sea, es una situación que se da en mecánica cuántica cuando uno tiene un sistema cuántico que ha estado originalmente preparado de una determinada manera, o sea, los dos componentes del sistema cuántico están entrelazados cuánticamente, y ese sistema se separa, ¿sí? Se separa. Entonces, cuando uno fija el estado de una de las componentes del sistema, la otra componente se fija automáticamente, ¿sí? De tal manera que el estado total del sistema sigue siendo el mismo que era originalmente cuando fue preparado, ¿sí? Entonces, el problema es que ahí no hay, para que eso ocurra no hay ningún
traspaso de información, ni nada que se mueva más rápido que la luz, ni nada por el estilo. Lo que hay simplemente es una correlación, no hay acción causal. La acción causal implica que una componente cambia el estado de la otra, pero aquí no hay ningún cambio de estado. El estado fue fijado al principio. Lo que hay es una especificación del estado, que no es lo mismo que un cambio. Un cambio es pasar del estado A al estado B, ¿sí? Ahora, si vos tenés un estado que no está definido y de repente se define, eso no es un cambio de estado, ¿sí? Es una especificación del estado. Entonces, lo único que ocurre es una especificación de los estados de las componentes, que en el caso de la mecánica cuántica es no local, nada más, ¿sí? Pero no hay acción causal a distancia. Y como no hay acción causal, tampoco hay traspaso de información y por lo tanto no hay ninguna necesidad de un agujero de gusano ni de nada para poder enviar una señal, ¿sí? Entonces, en mi opinión, es completamente innecesario postular wormhole para poder hacer, para dar una explicación a la paradoja de PR. O sea, se va a hacer una confusión ese intento de dar una explicación, ¿sí? O sea, eso es mi interpretación de esa situación. Sí, lo que te iba a preguntar es que en ese tipo de solución, como estamos hablando de algo que ocurre a nivel cuántico, sería agujeros negros, o sea, agujeros de gusano sumamente pequeños. Sí, 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 sí. Eso, Él postula agujeros negros, agujeros de gusano microscópicos, sí, sí. claro, ese tipo de agujeros negros así tan ínfimos, perdón, agujeros de gusano, se pueden encontrar en estas soluciones del tipo que estamos revisando, No, no, así no. tan No porque pequeñas. necesitas grandes cantidades de materia exótica So- para tener abierto el agujero de gusano. Él lo hace en el contexto de otras teorías que son, digamos, de más dimensiones, y digamos, son unas cosas medias extrañas, ¿sí? Que están relacionadas, todo eso viene de la teoría de cuerdas, ¿sí? de Incluso, cuerdas. sí, sí, incluso no estoy seguro, pero creo que ni siquiera era un universo normal, era un universo anti de Sitter que necesitaba para hacer eso, pero no estoy seguro ahora, no me acuerdo bien. Pero bueno, son temas muy alejados de todo esto, ¿no? Y altamente especulativos, y en mi opinión, a veces se basan en confusiones, muchas de estas cuestiones, ¿sí? Por eso yo a veces pongo tanto énfasis en tratar de clarificar algunos aspectos básicos de la interpretación de la teoría, porque para evitar, ¿no? las confusiones, después cuando la gente trabaje, ¿no? Cuando tenga que hacer las tesis o hagan investigación. Bueno, muy bien. Si les parece, ya estamos repasando. Si les parece, dejamos acá y nos reencontramos para empezar con astrofísica, ¿sí? Leandro tiene cara de pregunta. Ah, ¿tiene pregunta? No, Leandro se nos va a Europa el lunes, pobre Leandro. Ya creo que no tiene. Me vio la cara Carolina, no sé cómo se dio cuenta, sí. Tiene una Ah, consulta, pero si querés no, cortamos. no, hacela. No, es más sobre actualidad, si me puede contar muy brevemente en qué estado se encuentra el desarrollo teórico en cuanto a poder explicar qué es una singularidad, ¿no? Digamos, en los intentos por explicar físicamente que requieren de un trabajo en conjunto, digamos, de la cuántica y la relatividad general, y que hay distintas teorías dando vueltas, entre ellas, bueno, la teoría de cuerdas, que conozco o creo conocer tu opinión, y después la de gravedad cuántica de lazos y demás. Si nos puedes decir en qué estado de avance o si hay algún grado de robustez detrás de alguna de estas teorías, y cuál es la perspectiva. Bueno, es un tema muy vasto, como seguramente sabes, Leandro. En primer lugar, digamos, no se trata de explicar qué es una singularidad, porque creo haberles explicado hoy qué es una singularidad. O sea, una singularidad es un rasgo defectuoso de modelos de espacio-tiempo que resultan ser incompletos, ¿sí? El problema es cómo obtener una descripción completa de la física, ¿sí? De lo que pasa de la física a cualquier nivel de energía y a cualquier nivel
de acción del espacio-tiempo, de la gravedad, digamos. Entonces, ese es el problema abierto. Las teorías que intentan avanzar en esa dirección tratan, bueno, en general de tratar de obtener el espacio-tiempo como algo, espacio-tiempo continuo que describe la relatividad general también a gran escala, como algo emergente de algo más básico, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay varias distintas teorías. Hay la idea de que, bueno, quizá a partir de unidades más básicas, de distintas postulaciones de entidades que se relacionan de distintas formas, por ejemplo, algunas entidades que se relacionan como loops, o no sé cómo bien traducirlo, loop, bueno, podrían llegar a dar bucles, exacto, por medio de una especie de bucles pueden llegar a dar lo que finalmente nosotros entendemos o a gran escala aparece como un elemento de volumen, ¿sí? Y bueno, y eso nos permite construir el espacio-tiempo, pero hay muchos aspectos que todavía no están claros, y permite resolver este problema de los modelos singulares, ¿no? Ahora, la dinámica no está totalmente clara. Y hay otras teorías, causal sets, como te dije, emergent gravity, termodinámica gravity, hay un montón de cosas, ¿no? La teoría de cuerdas no va por ese lado. La teoría de cuerdas no intenta explicar el origen del espacio-tiempo. O sea, la teoría de cuerdas pretende unificar las interacciones, digamos, la gravedad, supuestamente como una teoría cuántica, ¿sí? Donde tiene un bosón de spin 2, que es el gravitón, y las otras interacciones, como la electrodinámica, la interacción fuerte, la débil, ¿sí? Pero es una teoría que, a diferencia de las que mencioné antes, presupone un background, ¿sí? O sea, presupone un espacio-tiempo de fondo. Las cuerdas esas vibran sobre un espacio-tiempo que ya está ahí, ¿sí? Y la teoría de cuerdas no dice de dónde sale ese espacio-tiempo. Mientras que la relatividad general y las otras teorías que mencioné son teorías que se llaman background independent, o sea, son independientes del fondo. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo mismo surge en esas teorías, ¿no? Es parte de esas teorías, ¿sí? Las cuerdas, en cambio, tienen que vibrar, si existiesen, en unas 11 dimensiones que tienen una topología dada, pero que ya está ahí, y no te dicen de dónde sale. O sea, uno todavía necesitaría una teoría para ese espacio-tiempo, por qué es así, etcétera, de dónde salió, qué es exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema vastísimo para hablar, ¿sí? Pero bueno, excede con mucho esta clase no, esta materia. Gracias. Bueno, ahora sí, me despido hasta la próxima, ¿sí? Bueno, igual a vos te veré, Leandro, o hablaremos antes que te vayas, ¿sí? Hasta luego. Que estén muy bien. Suerte, Leandro, en tu viaje. Ya,